Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Durante esta semana vamos a tratar un contenido muy especial, pues estaremos celebrando un nuevo aniversario de nuestra Constitución. Así es, Félix. Durante todo el mes de noviembre, el Tribunal Constitucional estará realizando diferentes actividades en conmemoración de este aniversario más de nuestra Carta Magna. Y el contenido de la semana es sumamente especial, pues el 173 aniversario solo ocurre una vez, y por eso en La Voz del Tribunal Constitucional nos hemos querido sumar a esta iniciativa. Además de que traemos nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, Efemérides Constitucionales, la entrevista, noticias y mucho más. Sobre todo, traemos un segmento nuevo titulado Jurisprudencia Constitucional. Bueno, pero el programa de la semana iniciará por donde debe comenzar, con una alocución que estará dirigida por el magistrado presidente del Tribunal Constitucional a propósito de conmemorarse el 173 aniversario de nuestra Constitución. Veámoslo pues. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Hay que revisar el tema de las asignaciones presupuestarias. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. Este año por primera vez la vamos a desarrollar. Es una actividad de integración entre compañeros del tribunal, básicamente. Efemérides constitucionales. Reflexión para vivir en Constitución. Queridas amigas y amigos, el mes de noviembre es el mes de la Constitución Dominicana. En efecto, el 6 de noviembre de 1844, la naciente nación dominicana se dio de su primera Constitución, que fue proclamada en la villa de San Cristóbal. 32 constituyentes trabajaron en esa obra tan importante para el Estado naciente de la República Dominicana. Una Constitución es el acta de nacimiento de un Estado soberano e independiente, como lo que hicieron los padres fundadores, Duarte, Sánchez y Mella. Fíjense ustedes que en esa Constitución se describe un verdadero proyecto de nación. Se dice que el pueblo dominicano tendrá como lema las siguientes palabras: Dios, patria y libertad. Es decir, la patria y la libertad tienen como soporte a Dios. Y se dice que el escudo estará abierto en el libro de los Evangelios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y eso es del Evangelio de San Juan. Porque la República Dominicana es un Estado cristocéntrico. Los padres fundadores tenían en Dios el alimento espiritual del pueblo dominicano y del Estado que nacía. Esa Constitución contiene la organización de los poderes públicos, cómo se estructuraba el gobierno con el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. También tenía los derechos fundamentales, por supuesto, el derecho de propiedad, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la vida en términos generales. De manera que cuando el país celebra el mes de la Constitución, y en este caso estamos en el 173 aniversario, lo que quiere es recordar que tenemos unas reglas para la convivencia, unos principios que deben ser seguidos por gobernantes y gobernados. Juan Pablo Duarte fue el primer constitucionalista dominicano, pero no por decirlo, sino porque Duarte redactó el primer proyecto de ley fundamental de la República Dominicana. Y en su artículo primero decía, refiriéndose a la ley es la regla general a la que deben acomodar sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. Es decir,
Si esa es la supremacía de la ley, la Constitución es la ley fundamental y sustantiva y todos debemos respetarla. Pero para respetarla no basta solo la existencia del Tribunal Constitucional o de instancias jurisdiccionales. Para respetar la Constitución hay que aprender a vivir en Constitución. Muchas gracias. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Noticias TC. De vuelta a la actualidad noticiosa de su espacio, la voz del Tribunal Constitucional, para llevarles las principales informaciones generadas a lo interno de nuestra alta corte. Soy Tomás Marte, comencemos. El Tribunal Constitucional celebra con diferentes actos el mes de la Constitución a propósito del 173 aniversario de nuestra Carta Sustantiva. Y justamente en esta provincia de San Cristóbal fue cuando se proclamó por primera vez, el 6 de noviembre de 1844, la Constitución de la República. Los actos se inician el martes 7 de noviembre a las 7:30 de la mañana con una ofrenda floral y se izará la bandera nacional en la parte frontal del edificio que aloja la sede de la Alta Corte. Ese mismo día, en la noche, se va a realizar la Gala por la Constitución en el Teatro Nacional, que este año está dedicada al bicentenario de Francisco del Rosario Sánchez, pero también, como en otras ocasiones, a resaltar el legado artístico, cultural, musical de algunos dominicanos, en este caso de Papa Molina y de Josefina Mi Niño. La comisión organizadora de los actos, escogida por el Pleno del Tribunal Constitucional, es coordinada por el magistrado Justo Pedro Castellanos Curi e integrada por los jueces Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, además de los jueces Wilson Gómez Ramírez y Delfonso Reyes y Yotin Curi David. El domingo 12 de noviembre está programada la Caminata por la Constitución, la cual partirá del kilómetro 0 de la Avenida de la Salud en el Parque Mirador del Sur, a partir de las 8 de la mañana. Se espera la participación entusiasta de los empleados de la Alta Corte e invitados especiales. Las actividades continuarán el miércoles 15 de noviembre del 2017 en el Auditorio Menor del Politécnico Loyola, San Cristóbal, con la realización del cuarto acto de lectura del texto constitucional, en donde está programada la participación de centros educativos públicos y privados, coordinada por el Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución. Para el 18 de noviembre está en agenda una jornada de reforestación por la Constitución en el municipio de Villa Altagracia, y el 21 los actos conmemorativos incluyen colocar una tarja en el lugar donde se reunió la Asamblea Constituyente, en donde hoy funciona la Alcaldía de San Cristóbal. Ese mismo día se desarrolla una jornada de arte urbano, con la creación de 3 murales para los que fueron escogidas varias paredes, una en el Monumento a los Constituyentes y las demás en el Politécnico Loyola y en el Estadio Temístocles Met. El miércoles 22, el Tribunal Constitucional pondrá a circular diversas obras. Vamos a cambiar de tema. El Tribunal Constitucional puso a circular el libro Segundo Encuentro de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género, Violencia contra la Mujer. En este acto, la especialista española Pilar Pardo Rubio dictó la conferencia La importancia de la aplicación e interpretación de la Constitución para el avance en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, discriminación indirecta y acciones positivas.
La magistrada Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente del Tribunal Constitucional y coordinadora del evento, encabezó la actividad junto a la vicepresidenta de la República Dominicana, doctora Margarita Cedeño de Fernández. Que la publicación que ponemos en sus manos recoge las ponencias y reflexiones acerca de un tema medular y de una importancia capital en nuestras sociedades y de una inconmensurable consecuencia en la República Dominicana. Me refiero a la violencia contra la mujer. Quiero pensar, y estoy segura, que la presencia de todos ustedes en esta ocasión trasciende largamente lo que podría ser una convocatoria ordinaria para la puesta en circulación de un libro y una consecuente conferencia, para convertirse en un acto militante, ciudadano, responsable y comprometido de lucha sostenida contra una pandemia que azota nuestras familias, corrompe el tejido social y socava las perspectivas de desarrollo en el seno de la nación. Recordó que esta actividad es el resultado de un trabajo comprometido de magistradas y magistrados de Latinoamérica que se dieron cita en Santo Domingo en marzo de 2015, convocados por el organismo para celebrar el segundo Encuentro Internacional de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género, cuyo primer encuentro tuvo lugar en Quito, Ecuador, en 2014. La magistrada Piña Medrano precisó que este es un aporte del Tribunal Constitucional al estudio jurídico del tema, mientras el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos presentó a la doctora Pardo, consolidada especialista internacional en materia de género. Cuando vulneramos el derecho a la igualdad, estamos vulnerando siempre el resto de derechos fundamentales. De ahí la relevancia de la tutela efectiva, que es otro concepto que es muy importante, la tutela efectiva, no declarativa de los derechos. La Constitución Dominicana ha asumido el desafío, tanto en la letra como en el contenido de sus derechos. El artículo 8, y ese es el gran salto, es un salto que ha asumido la Constitución Dominicana, es el salto del Estado democrático y social de derecho, en el que no basta con protegernos de que no se nos vulnere el derecho a la igualdad, sino que hay que intentar que esa igualdad se realice. Pardo dijo que la igualdad tiene la fortaleza que poseen nuestros estados democráticos de derecho, en cuanto son democráticos y en cuanto son de derecho, por lo que hizo un llamado a que seamos constitucionalistas, demócratas, defendamos el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Pero todavía hay más noticias, y es que el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, se refirió al tema del presupuesto y dijo que debe ser tratado con igualdad, dándole a cada quien lo que le corresponde. Hay que revisar el tema de las asignaciones presupuestarias. Estableció que el Tribunal Constitucional no tiene problemas con el presupuesto, aunque destacó que merece un local digno. El problema que hay en la República Dominicana es que se cumplen algunos y no se cumplen los otros. Yo aspiro a que se cumplan todos, porque ese es el principio de igualdad. No puede ser que a los ayuntamientos le den unos chelitos, y entonces ustedes ven todos los problemas que tienen los ayuntamientos, o que a la UAS no le den lo que le toca, o que al Poder Judicial no le den lo que le toca. Hay que darle a todos lo que le toca. Indicó que hay una serie de leyes que establecen porcentajes del presupuesto para determinados sectores, pero que al sumar esos porcentajes y luego deducir el pago de intereses de la deuda y la nómina pública, la conclusión es que los recursos con que cuenta el Estado son insuficientes. El país debe buscar sincerizar los ingresos y partidas presupuestarias, concluyó el magistrado Milton Ray Guevara. Amigos, y el magistrado Ray Guevara también anunció la creación de la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias, que busca hacer un levantamiento e identificar las instituciones que no están dando seguimiento o cumplimiento a los fallos de la Alta Corte. Ray Guevara expresó que hace un mes se aprobó un manual para que el mecanismo desarrolle sus actividades. El tribunal se siente muy complacido con la ejecución de sus sentencias. Naturalmente, si esa unidad existe en el Tribunal Constitucional Dominicano y en la gran mayoría de tribunales constitucionales, es que en ocasiones se presentan inconvenientes de ejecución, como se presentan en los tribunales del orden judicial. Entonces, el tribunal, con esta unidad, va a hacer un levantamiento, porque hay un procedimiento para ver realmente en cuáles casos excepcionales ha habido un problema de ejecución
y adoptar las decisiones condignas, porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional sencillamente nos da facultades para decidir sobre la ejecución de la sentencia nuestra. La nueva unidad para el seguimiento del cumplimiento de las sentencias del TC comenzará a funcionar luego de que sea conformada su estructura operacional. Y recuerde que para seguir informados sobre estas y otras noticias, al igual que de los textos constitucionales, puede ingresar a nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Soy Tomás Marte y me despido en esta edición especial desde la provincia de San Cristóbal. Jurisprudencia constitucional. Hola, bienvenidos al segmento Jurisprudencia Constitucional. Mi nombre es Cristian Pérez Taveras. Esta semana vamos a hablar sobre la sentencia 499-17, mediante la cual el Tribunal Constitucional expandió los derechos a la seguridad social que poseen todas las personas. Mediante esta decisión, el Tribunal Constitucional estableció que el criterio para computar el plazo para solicitar una pensión por discapacidad laboral inicia a partir de que sufre la persona o el trabajador el accidente o el funesto que causa la discapacidad, no así el dictamen o certificación médica mediante la cual se acredita la misma. Esto ocurre mientras el trabajador realizaba un trabajo y sufre un accidente cardiocerebral. Al mes siguiente, una junta de doctores acredita la situación y un mes siguiente solicita esta persona a su aseguradora una pensión por discapacidad. 2 años después, la aseguradora le declina la solicitud bajo el argumento de que al momento en que este señor presentó la solicitud de la pensión por discapacidad no se encontraba cotizando en la seguridad social. Por consecuencia, entendió la aseguradora que no tenía derecho esta persona a su pensión por discapacidad. Al momento en que el señor interpone su acción de amparo, el juez de amparo acoge la misma, bajo el criterio de que la situación que da origen o derecho a las personas a que tengan y puedan gozar de una pensión por discapacidad no es a partir de que unos médicos dictaminen o certifiquen la misma, sino a partir de que la persona sufra dicha causa que al final convoque o resulte en una discapacidad laboral. Dicho criterio fue acogido y compartido por el Tribunal Constitucional, convirtiéndolo así en precedente vinculante para todos los dominicanos. Muchas gracias. Será hasta una próxima entrega de Jurisprudencia Constitucional. El Consejo Editorial del Anuario del Tribunal Constitucional de la República Dominicana invita a todos los abogados expertos en Derecho Constitucional, jueces, miembros del Ministerio Público y profesores universitarios a someter propuestas de artículos académicos inéditos sobre temas de carácter constitucional. Las propuestas deberán someterse a las reglas de redacción de artículos académicos y no deben tener más de 30 páginas de texto a 2 espacios en formato digital. Los textos serán recibidos en el correo electrónico depto.investigacion@tc.gov.do hasta el 30 de noviembre del año 2017 y deberán ser acompañados de una pequeña biografía del autor. Los trabajos aceptados serán incluidos en el anuario. Los mismos serán revisados por el Consejo Editorial, cuyas decisiones serán inapelables. ¡Anímate y participa! Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. De la Constitución. Artículo 88. Pérdida de investidura. Las y los legisladores deben asistir a las sesiones de las legislaturas y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la forma y términos que definan la presente Constitución y los reglamentos internos de la Cámara Legislativa correspondiente. Quienes incumplan lo anterior perderán su investidura, previo juicio político, de acuerdo con las normas instituidas por esta Constitución y los reglamentos, y no podrán optar por una posición en el Congreso Nacional
dentro de los 10 años siguientes a su destitución. El reportaje. En el reportaje de la semana vamos a tratar sobre la razón de ser de este tribunal, la Biblia de nuestra nación. Vamos a compartir con ustedes sobre la historia de nuestra Constitución Dominicana. Veamos. Si bien es cierto que cada fecha conmemorativa tiene un significado relevante y particular para los habitantes de un país, en el contexto de lo que representa arraigo, no menos cierto es que una de las conmemoraciones más emblemáticas la constituye para los dominicanos el Día de la Constitución. Festejar el Día de la Norma de Normas, de la Carta Magna, constituye para los dominicanos un acontecimiento de sano orgullo y dominicanidad. Nos remonta a esos años de luchas independentistas donde los héroes nacionales, muchos de los fundadores y otros no tan conocidos, pero cuya valía y amor por la patria soplan cual si fuese el viento suave que se aloja de manera sutil, pero firme, en cada poro corporal de los hombres y mujeres que nacimos en esta tierra de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona y tantas otros y otras. ¿Qué significa la palabra constitución? Se refiere a la acción de constituir o fundar algo. También es la manera en que está compuesto algo o forma en que se estructuran sus elementos constituyentes. Partiendo de esas premisas, podemos inferir que nuestra Constitución recoge la estructura, composición y funcionamiento del Estado dominicano. Hagamos un breve viaje histórico para mantener viva la llama ardiente de nuestra Carta Sustantiva. Empecemos por la primera Constitución Dominicana. Tiene sus raíces en el manifiesto del 16 de enero de 1844 y en el proyecto de ley fundamental del padre fundador Juan Pablo Duarte X, con un fuerte arraigo democrático, liberatorio y de principio de soberanía. Esta es proclamada en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Es importante recordar que una comisión integrada por Vicente Mancebo, Manuel Valencia, Buenaventura Báez, Julián de Aponte y Andrés Rosón preparó el programa de la Constitución. La misma que contemplaba una serie de avances institucionales y un importante catálogo de derechos fundamentales, prevaleciendo en la mayoría de ellos el espíritu constitucional dominicano que hoy nos rige. El proyecto de la Constitución de 1844 establece un gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable. Definía como claridad puntual como límites de la República los de la antigua colonia de Santo Domingo, dejando sentado en sus páginas el desconocimiento de la ocupación haitiana, consecuentemente un innegociable espíritu soberano que prevalece en nuestros días. En esta primera Constitución queda establecido el principio de que el poder legislativo es el representante de la soberanía nacional, la cual late hoy incesantemente en el mismo corazón del pueblo dominicano. También coloca al Poder Judicial en posición independiente, en tanto que el Poder Ejecutivo lo sujeta a normas específicas. Pedro Santana, quien luego de haber encabezado un golpe contra los miembros de la Junta Central Gubernativa, presidida por el prócer Francisco del Rosario Sánchez, se había hecho proclamar presidente en julio del año 1844 y sus seguidores no estaban conforme con las limitaciones que expresaba la Constitución de reciente aprobación y eran de opinión que el gobierno, en lugar de ser esencialmente civil, debía ser militar, debido al estado de guerra imperante en la época. Además, por considerar que dejaba sin funciones al presidente, este se niega a ser juramentado y se inicia una lucha política que bajo la mediación de Tomás Bobadilla, atribuida también por el cónsul de Francia Saint-Denis. A continuación, el contenido del polémico artículo 210 que reza de la manera siguiente. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y la seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan
sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Nuestro país ha tenido una constitución y 39 modificaciones, de las cuales, tal y como ha resaltado en varias oportunidades el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ray Guevara, la mayoría responde a situaciones coyunturales, generalmente de carácter político. De acuerdo a sus consideraciones, una de las reformas de mayor relevancia es la Constitución de 1963, que por su amplio contenido garantista, social y humanista, en esta Constitución que se establece que el Estado social y democrático de derecho no solo es en calidad de condición indispensable para una vida digna, sino una herramienta de lucha democrática. La Constitución de 2010, en donde se amplía este catálogo de derechos fundamentales, económicos y sociales, y es donde se contempla por primera vez la creación de órganos suprapoderes y las bien llamadas alta cortes, de donde surge la creación del Tribunal Constitucional en calidad de órgano supremo, intérprete de la Constitución, garantista de los derechos fundamentales de las personas y guardián del orden constitucional. A partir de esta Constitución del 2010 se inicia la consolidación del Estado social y democrático de derecho y se sientan las bases firmes de la construcción de una cultura constitucional que está impactando a los ciudadanos y ciudadanas a través del desempeño del TC y de la jurisprudencia constitucional, de la realización de un sinnúmero de eventos formativos en materia constitucional, empoderando a los dominicanos y dominicanas del más supremo y noble proyecto de nación, cuyo objetivo se fundamenta en el respeto por la dignidad humana, la preservación de la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Aferrados fielmente a estos preceptos, con júbilo de inmensa satisfacción y dominicanidad, celebramos desde el Tribunal Constitucional este nuevo aniversario de nuestra Carta Sustantiva, que esta vez, como cada año, a través de ofrendas florales, de nuestra tradicional y emblemática gala por la Constitución, de caminar a pasos firmes de la mano de nuestra Carta Sustantiva, de sembrar cada rincón de nuestra patria, publicando tantas obras de alto contenido constitucional, con jornadas de lectura que despierten las nuevas generaciones el orgullo y el amor por esta patria, sin obviar que la Constitución es nuestra bien llamada Biblia institucional. Con este texto supremo como estandarte podremos lograr el respeto, la armonía y la convivencia pacífica a que todos y todas tenemos derecho. Es así como cada 6 de noviembre debemos recordar los hechos que nos dan origen como nación. Sin importar escenario o consecuencias, debemos mantenernos vivos, así como vive la Constitución, así como vive la República Dominicana, la patria de Duarte. El reportaje. El Consejo Editorial del Anuario del Tribunal Constitucional de la República Dominicana invita a todos los abogados expertos en Derecho Constitucional, jueces, miembros del Ministerio Público y profesores universitarios a someter propuestas de artículos académicos inéditos sobre temas de carácter constitucional. Las propuestas deberán someterse a las reglas de redacción de artículos académicos y no deben tener más de 30 páginas de texto a 2 espacios en formato digital. Los textos serán recibidos en el correo electrónico depto.investigacion@tc.gov.do hasta el 30 de noviembre del año 2017 y deberán ser acompañados de una pequeña biografía del autor. Los trabajos aceptados serán incluidos en el anuario. Los mismos serán revisados por el Consejo Editorial, cuyas decisiones serán inapelables. ¡Anímate y participa! Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña el magistrado Justo Pedro Castellanos Curi, miembro de nuestra Alta Corte, con quien vamos a compartir algunas ideas acerca del mes de la Constitución, una actividad que el Tribunal Constitucional ha desplegado año tras año para conmemorar nuestra Constitución.
Bienvenido a este espacio, magistrado. Muchas gracias, Félix. Contento de estar aquí. Bueno, magistrado, vamos a iniciar justamente, ¿qué es el mes de la Constitución en el concepto que ha diseñado el tribunal? Fíjate, el Tribunal Constitucional hace ya varios años entendió que el Día de la Constitución, el 6 de noviembre, no debía ser solamente un día, por la trascendencia que tiene esa fecha en cuanto a la formación del Estado Dominicano. Entendimos que nosotros debíamos desarrollar otras varias y diversas actividades en torno a esa fecha que nos permitieran no solamente conmemorarlo, digamos, fríamente, sino realmente celebrar el Día de la Constitución, y entonces de ahí surgió la idea de hacer el mes de la Constitución. Durante todo noviembre, usualmente, dependiendo de qué día caiga el 6 de noviembre, pero usualmente comenzamos o el 6 o el 7 o un día cercano, y durante todo el mes realizamos varias actividades. Ese programa ya este noviembre cumple 4 años realizándose e incluye varias actividades que vamos a comentar, y además se ha ido enriqueciendo, porque este año, por ejemplo, vamos a hacer actividades que no habíamos hecho antes y las vamos a comentar en un momento. El mes, como te decía, lo que procura es celebrar realmente, promover la trascendencia que tiene para los dominicanos el 6 de noviembre como la fecha en la que se proclamó la Constitución Dominicana, y con ello consolidó el Estado que lleva por nombre República Dominicana. Magistrado, entonces justamente quisiera que comparta con nuestro público cuáles son las actividades que se realizan durante este mes. Sí, fíjate, el programa comienza, como usualmente, con una ofrenda floral y un acto cívico que realizamos en el frontispicio del local que ocupamos. Se leen pensamientos patrióticos, se invitan usualmente a algún grupo de estudiantes, de niños, de jóvenes que nos acompañen y que también participen en el acto, y se hace una ofrenda en el busto de Juan Pablo Duarte que tenemos en el local del Tribunal Constitucional. Este año, que se cumplió en marzo el bicentenario del patricio Francisco de Rosario Sánchez, hay varias actividades que nosotros hemos incorporado a esa efeméride. Y, por ejemplo, en esta ofrenda se leerán algunos pensamientos de Sánchez, algunas expresiones patrióticas del patricio, y con ese acto entonces comenzamos este año el mes de la Constitución. Eso va a ser el día 7, porque el 6 es feriado, entonces el martes 7 comenzamos con esa actividad temprano en la mañana, y ese día, pero en la noche, vamos a realizar la gala por la Constitución, que ya llevamos 4 años realizándola, y en esa gala, que es un acto artístico, cultural, con elementos diversos de teatro, de cine, vamos a usar el mismo esquema que hemos usado en otras ocasiones, incorporando alguna celebración de alguna efeméride importante para la República Dominicana, pero también recuperando, subrayando algunas obras de artistas nacionales. En esta ocasión la gala tendrá un componente dedicado a la vida, a la obra del patricio Francisco de Rosario Sánchez, pero también la vamos a dedicar a dos glorias del arte dominicano, de la cultura dominicana, como son Papa Molina y Josefina Mi Niño. El año pasado te recuerdo que hicimos algo parecido con el 50 aniversario del himno nacional, y entonces recreamos un poco lo que fue la historia del himno nacional dominicano, y le dedicamos en términos artísticos la gala a la obra de dos grandes como son Bienvenido Brens y Buyumba Landestoy. Entonces, durante toda la gala escuchamos y disfrutamos la música de esos dos grandes compositores dominicanos. Este año está dedicada, como te digo, a Papa Molina y Josefina Mi Niño, y entonces vamos a disfrutar de lo que ha sido la vida de esta pareja tan importante en el arte dominicano. Él músico, ella bailarina,
y entonces vamos a disfrutar ahí de las obras de Papa Molina, y ella, los dos nos van a acompañar, ella va a estar también presente. El programa sigue con un acto el día 15, te decía que eso es el día 7, el día 15, o sea, la semana siguiente, vamos a hacer un acto que para nosotros es un acto realmente entrañable, como es el acto de lectura de la Constitución. Ese acto es un acto protagonizado por niños y adolescentes dominicanos que leen íntegramente la Constitución Dominicana. Cada uno de ellos lee una parte de la Constitución. Nos pasamos ahí prácticamente toda la mañana y un poquito de la tarde, usualmente. Este año van a ser 375 niños que van a leer los 277 artículos de la Constitución Dominicana. Eso se dice fácil, parece un acto simple, pero no lo es tanto, porque resulta que antes de ese momento en que se lee la Constitución, hay toda una jornada de sensibilización dirigida y orientada por personal del Tribunal Constitucional con esos niños y esos jóvenes, en lo que se manosea, se discute de manera el texto constitucional, de manera que el resultado pretende ser y debe ser que al cabo de ese proceso que culmina con la lectura, una cantidad de niños y jóvenes dominicanos haya conocido e interiorizado, si no todo, una parte del texto constitucional, con todo lo que para nosotros eso implica de ir formando y desarrollando lo que el presidente del tribunal ha denominado la generación constitucional, o ir desarrollando, en otras palabras, una cultura constitucional, que es lo que nos va a garantizar realmente un cambio, en el sentido de que nosotros como sociedad podamos vivir en constitución, como también le gusta decir al presidente del Tribunal Constitucional. Es necesario no solamente una buena constitución, es necesario no solamente un órgano como el Tribunal Constitucional, es también necesario, tanto o más, que haya un cambio en la cultura de la sociedad dominicana, que haga de todos esos mecanismos, unos mecanismos vivos, útiles realmente, que formen parte de la cotidianidad nacional. Entonces ese acto está pautado para el día 15, este año tiene la novedad de que va a ser realizado en San Cristóbal, con niños y jóvenes de San Cristóbal, siempre lo habíamos hecho aquí, este año lo vamos a hacer allá. Eso ha implicado un poco complejizar la logística de ese evento, pero va a quedar como siempre muy bien y nosotros estamos muy entusiasmados con ese acto que, como te digo, es entre todos un acto entrañable, porque es un acto, allí no hay música, allí no hay baile, pero es un acto entrañable en la medida en que uno puede apreciar y compartir con niños y jóvenes dominicanos leyendo la Constitución Dominicana en público, en un escenario, y con las expectativas que nosotros tenemos en el sentido de que eso resulte en una interiorización del texto constitucional y del desarrollo de una cultura constitucional. Magistrado, vamos a hacer una pequeña pausa, porque me parece que la entrevista y las informaciones son sumamente interesantes. Volvemos en breve con más acerca de este mes de la Constitución. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Regresamos con nuestro invitado, el magistrado Justo Pedro Castellanos, el coordinador por parte del Tribunal Constitucional de esta conjunto de actividades que son el mes de la Constitución. Magistrado, usted estaba compartiendo con nosotros y con el público algunas informaciones relativas a las actividades. Vamos a continuar justamente con las actividades siguientes. Cómo no, Félix, pero antes déjame decir algo que se me estaba olvidando, y es que yo soy el coordinador de una comisión de jueces. Ah, claro. Hay una comisión de 5 jueces que han sido encargados por el Pleno de organizar este mes de la Constitución, entre los cuales están la magistrada Leida Piña, que es la primera sustituta del presidente, el magistrado Wilson Gómez, el magistrado Ildefonso Reyes, el magistrado Yotin Curi y un servidor que funge como coordinador de esa comisión. Les comentaba a ustedes del programa que hemos diseñado en esta ocasión, y les digo que entonces el día 18 de noviembre vamos a tener una jornada de reforestación. Una jornada de reforestación que era una actividad que habíamos planificado desde el año pasado, pero que por razones climáticas no la pudimos realizar. Tú recordarás que octubre, noviembre del año pasado hubo mucha lluvia y eso nos impidió desarrollarla, pero la hemos retenido y recuperado para este programa y la vamos a comenzar a realizar, o sea, va a formar parte del programa del mes de la Constitución todos los años. Este año por primera vez la vamos a desarrollar. Es una actividad de integración entre compañeros del tribunal, básicamente, pero tiene una relevancia particular porque vincula al tribunal con lo que el propio tribunal ha definido como parte de su responsabilidad social, y nos permite también vincularlos con temas de derechos constitucionales como son la defensa del medio ambiente, el tema de la salud, pero sobre todo la defensa del medio ambiente. Entonces, eso va a ser el día 18 de noviembre en una localidad cercana de la capital, y entonces el 21 de noviembre, 3 días después, vamos a realizar una actividad con la que hemos venido soñando hace tiempo y no habíamos podido realizar por razones diversas. Este año la vamos a hacer por primera vez también y esperamos que quede instalada dentro del programa del mes de la Constitución de forma permanente, que es una jornada de arte urbano. Es un espacio en el que nosotros vamos a vincular el arte, la cultura, la participación comunitaria y el contenido de la Constitución. Esta jornada de arte urbano va a implicar el diseño y elaboración de varios murales, grandes murales, a cargo de artistas dominicanos, pero como ocurre con el acto de lectura, no se trata tampoco de un acto frío, de que un artista viene y pinta un mural, sino de que en ese proceso participa la comunidad de la localidad donde se van a elaborar esos murales, y participarán también los propios estudiantes que van a participar en el acto de lectura. La novedad, aparte del acto como tal, es que lo vamos a hacer en San Cristóbal. No va a ser aquí, va a ser en San Cristóbal. Ya están identificados los lugares donde se van a hacer esos murales, los artistas están a punto, y entonces esa inauguración o ese develizamiento de esos murales se va a producir el día 21. No es que el día 21 van a pintar los murales, porque como te digo son espacios grandes, van a comenzar antes, pero ese día entonces vamos a formalizar la inauguración de esos murales, con los cuales nosotros aspiramos también a, vinculando al arte, a hacer lo que pretendemos hacer con las demás actividades, que es promover la Constitución, promover el contenido constitucional. Este año, por tratarse de la provincia de San Cristóbal, aspiramos a que uno de esos murales se refiera al hecho histórico de la proclamación de la Constitución, y otros murales aborden contenidos de la Constitución, algunos derechos fundamentales, etcétera. Esa actividad entonces va a ser el 21, y el mismo día 21 nosotros vamos a desarrollar otra actividad que también viene a enriquecer el programa del mes de la Constitución, porque no se había hecho antes, y que se refiere a la instalación de una tarja conmemorativa. La idea es instalar tarjas conmemorativas del Tribunal Constitucional en aquellos lugares donde haya sesionado la Asamblea Constituyente.
Tú sabes que no siempre la Asamblea Constituyente se ha desarrollado en Santo Domingo. Claro. Hay casos, por ejemplo, por supuesto el de San Cristóbal, que fue la primera, y ahí vamos a instalar la primera tarja, pero hay también otras localidades del territorio nacional que han sido partícipes de eventos como esos, como son Moca, El Ceibo, en fin, hay no muchos, pero hay 6 o 7 lugares, y en cada uno de ellos, cada año entonces, vamos nosotros a instalar una tarja conmemorativa para reconocer, dejar, digamos, un testimonio de gratitud y de reconocimiento de parte del Tribunal Constitucional del esfuerzo y el trabajo que hicieron los constituyentes dominicanos en esos momentos. Y finalmente, con esto termina el programa del mes de la Constitución, el día 22 de noviembre vamos a hacer una actividad que ya hemos realizado en varias ocasiones, que es una puesta en circulación de varias obras. No podía faltar la actividad editorial de parte del tribunal, que como tú sabes tiene una febril actividad editorial, y no podía faltar en el marco de este programa del mes de la Constitución, y en efecto, ese día, 22 de noviembre, en el Salón Salomé Ureña del Banco Central, vamos a poner en circulación 3 libros. Uno que viene a engrosar la colección de clásicos de derecho constitucional, con una obra de Emilio Rodríguez de Morici, La Constitución de San Cristóbal, y otros 2 libros que vienen a enriquecer la colección Iudex, dedicada a obras de magistrados del Tribunal Constitucional, este año con 2 obras. Esa colección comenzó el año pasado con una obra del magistrado Víctor Gómez Vergés, y este año se enriquece con 2 obras de 2 jueces del Tribunal Constitucional Dominicano, que son Yotin Curi y Katia Miguelina Jiménez. Con ese programa, con esa actividad terminamos un programa que, como tú se puede apreciar, es un programa ambicioso, rico, que, como te decía al inicio, lo que procura con cada una de esas actividades es celebrar una fecha trascendente para todos nosotros, y celebrarlo de múltiples maneras, con el arte, con la cultura, con la actividad editorial, con el compromiso con el medio ambiente, en fin, con la actividad deportiva, porque se me estaba olvidando una actividad que es la caminata por la Constitución, que es la segunda actividad del programa, el día 12. Esa actividad sí la hemos venido haciendo año por año, es una actividad de integración familiar e institucional, en la que los jueces y los empleados caminan un trayecto del Parque Mirador Sur como una expresión también de compromiso con el deporte, con el medio ambiente, con la salud, en fin. Bueno, este programa, como bien plantea el magistrado Justo Pedro Castellanos, es bastante ambicioso, y las actividades cada vez van aumentando. Al menos de las que él mencionó, recuerdo por lo menos 3 nuevas actividades que no existían en los programas anteriores. Y en buena hora, por el Tribunal Constitucional, y sobre todo por ese paso que da de seguir apuntalando la cultura de la Constitución. Y yo quiero que antes de que nos despidamos, que justamente abordemos un poquito esta idea de la cultura de la Constitución, que muchas veces la gente no lo entiende. Sobre todo por toda esta cantidad de actividades que tiene el tribunal, tienen como eje central el dejar un paso y dejar un camino creado para que la gente se vaya compenetrando con el significado de la Constitución, para que pueda crear esta cultura y vivir en Constitución. Así es, Félix. En el Tribunal Constitucional, comenzando por el presidente y en cada uno de los jueces, y yo diría que en todo el personal, en los letrados del Tribunal Constitucional y en todo el personal, anida cada vez con mayor convicción e intensidad la idea de que, como te decía hace un momento, para tener una mejor vida institucional, una mejor democracia, no basta con tener una buena Constitución, no basta con tener buenos órganos, buenas instituciones, un Tribunal Constitucional, una Suprema Corte de Justicia, en fin, los órganos que conforman el Estado Dominicano. Hace falta un poco más que eso, y es la generación de una cultura de compromiso con el contenido de la Constitución. Así como para vivir en democracia hacen falta demócratas,
hombres y mujeres que vivan convencidos de las bondades de la democracia y que día tras día coadyuven a su sostenimiento y a su mejor desarrollo. Así también ocurre con el tema constitucional. Nosotros no tendremos en nuestro país, por lo menos de eso estamos convencidos y creo que no estamos equivocados, no tendremos en nuestro país una mejor institucionalidad, una mejor vida democrática, un mejor Estado social y democrático de derecho, si no es generando y desarrollando una cultura constitucional, una convicción en los hombres y en las mujeres de este país, de que la Constitución no es un pedazo de papel, la Constitución es una norma que nos sirve en la vida cotidiana para mejor vivir, para defender nuestros derechos, para aportar en el cumplimiento de nuestros deberes, para aportar con el fortalecimiento de los órganos que la propia Constitución establece. Y para eso es necesario que todos, por una parte, conozcamos la Constitución y por otra parte nos comprometamos y en nuestra cotidianidad entonces desarrollemos eso que nosotros llamamos la cultura constitucional. Magistrado, externarle el agradecimiento por habernos acompañado acá en La Voz del Tribunal Constitucional con estas interesantes informaciones que evidencian el compromiso que desde el Tribunal Constitucional se tiene con generar esta cultura de la Constitución. Así es. Y en buena hora que justamente sea la conmemoración de un nuevo aniversario de la Constitución Dominicana, de nuestra primera Constitución, el elemento que el tribunal tome como punto de impulso para este tipo de actividades. Así es, muchísimas gracias, Félix. La idea es que algunas de estas actividades son actividades internas, como te decía, de involucramiento institucional y familiar, pero otras son abiertas al público y la idea es, nos alegraría mucho que todos aquellos que están comprometidos con el desarrollo de esta cultura constitucional también nos puedan acompañar en esas actividades. Bueno, y es extraordinario cómo el Tribunal Constitucional rescata de alguna manera una de las preocupaciones que en nuestro primer constitucionalismo tenía el profesor Eugenio María de Hostos, que justamente el Tribunal Constitucional puso en circulación su obra cumbre en materia de derecho, digamos, sus lecciones de derecho constitucional escritas en el año de 1887. Así es. La colección de clásicos de derecho constitucional nuestra la abrimos con esa obra del maestro Eugenio María de Hostos, Lecciones de Derecho Constitucional. Bueno, Hostos precisamente hablaba de la necesidad de inculcar el derecho. Y hoy el derecho se construye a partir de la Constitución, de manera que el Tribunal Constitucional sigue el camino trazado por esos grandes pensadores que de alguna manera crearon las bases del desarrollo del derecho constitucional dominicano. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado en este escenario y les agradecemos a todos los que nos han seguido acá en esta entrevista, pero les decimos que no se vayan porque aún queda más en La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Efemérides constitucionales. El 6 de noviembre de 1844 quedó aprobada la Constitución Política de la República Dominicana, luego de que 15 días antes se iniciara el examen del texto supremo, tras la comisión encargada de redactar el programa de la misma, presentar el proyecto y un informe al respecto. Las discusiones, dirigidas por Manuel María Valencia, diputado por Santo Domingo y presidente de la Asamblea, transcurrieron sin grandes debates, salvo lo relativo a los límites de los poderes del presidente de la República. Esto produjo un ruidoso incidente que perturbó por momentos la vida de la recién nacida República. El general Pedro Santana tenía fija la idea de que el poder debía ser de naturaleza militar y no civil, y este, al no conseguir su propósito, ejerció las mayores presiones para tratar de controlar la totalidad del poder en determinadas circunstancias, cuestión a la que se opusieron los constituyentes. Pero Pedro Santana continuó con sus presiones y al respecto se relata lo siguiente. Pedro Santana marchó al lugar a la villa de San Cristóbal, lugar en que se reunían los elegidos de los pueblos, a la cabeza de un numeroso escuadrón de caballería, llevando en su faltriquera el artículo 210.
Los miembros del Congreso Constituyente se vieron obligados a aceptar la imposición de este artículo, cuya iniciativa y redacción se le atribuye a Tomás Bobadilla y Briones. El referido artículo 210 de la primigenia Constitución del 6 de noviembre de 1844 dice: durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar los guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportuna para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. La Carta Sustantiva originaria no solo fue atacada por la incorporación del artículo 210, sino que también fue fustigada por el clero católico, que la consideró contraria a los intereses de la Iglesia en sus relaciones con el Estado. La Carta Suprema del 6 de noviembre de 1844 ha pasado a la posteridad con el nombre de Constitución de San Cristóbal. Estuvo vigente durante 10 años, en consecuencia, su primera revisión y reforma se produjo en 1854. Efemérides constitucionales. Bueno, Félix, hasta aquí hemos llegado en el programa La Voz del Tribunal Constitucional, pero apenas inician el mes de las actividades que tendrá el Tribunal Constitucional y que estaremos compartiendo con todos ustedes. El mes de la Constitución, una iniciativa de nuestra Alta Corte para procurar conectar la cultura de la Constitución con el sentido histórico del desarrollo de nuestra primera Carta Magna. El compromiso de todos nosotros, y aquí en La Voz del Tribunal Constitucional, es seguir abriendo espacio para conectar esta importante actividad y, cómo no, nos vemos la próxima semana.